Dice la palabra de Dios, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Vamos a buscar en nuestra Biblia el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7. Vamos a pedir a la gente de producción que nos ponga también aquí en la pantalla ese pasaje. Segunda de Crónicas, capítulo 7, y póngase usted de pie. Vamos a leerlo todos juntos a un solo golpe de voz. Hoy el tema que quiero compartirles es levantando el primer altar, edificando el primer altar. Segunda de Crónicas, capítulo 7, dice el versículo 1: Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron. Y alabaron a Jehová diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová. Versículo 11. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey. Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración. Repita conmigo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre, y los ojos de Jehová estarán aquí para siempre. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración, hermanos, una oración corporativa. Repita después de mí. Padre eterno, que tu gloria llene este lugar, que tu presencia nos sea manifiesta, que tu espíritu avive nuestro interior, que seamos esas piedras vivas que menciona el apóstol Pedro, que seamos nosotros la casa espiritual y el altar vivo, edificado con nuestra oración y la adoración que sale de nuestro interior. Que tu Santo Espíritu nos guíe a hacerlo en espíritu y verdad, para presentarnos como un sacrificio vivo, ofrenda en olor grato, que suba a tu presencia, ahí en el cielo, donde está tu trono, en cuya diestra se sienta el Cordero Santo, quien es digno de recibir, como tú, toda gloria y honra. Que tu Espíritu Santo traiga la llenura y el denuedo
para hacer conocer tus portentosas obras a todo aquel que espera en ti. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria sea al Señor. Puede sentarse. Dale una ofrenda de palmas al Señor. A eso viene usted aquí, a sacrificar, a ofrendar a Dios. Este es un altar que Dios ha abierto para que usted sacrifique. Seguimos leyendo la palabra en Lucas capítulo 4, versículo 1. Cuando lo tenga me dice amén. Dice así la palabra: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien yo quiero la doy. Si postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de aquí, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás. De nuevo, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate ahí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Versículo 14 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. De nuevo, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. De nuevo, una vez más. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Amén. El primer altar con el que todo creyente debiera empezar a edificar su vida cuando comienza su camino de fe es el altar de la oración y ayuno. El primer altar que usted debe de tener en su vida es el altar de oración y ayuno. No hay vía corta para llegar a la presencia de Dios. No hay vía que pueda brincar usted de orar y ayunar. Para acercarse a Dios, para obtener los beneficios que Dios promete y ofrece, el camino empieza cuando usted empieza a levantar sus altares. Y el primero es el altar de la oración y ayuno. Una relación se construye con comunicación. Una amistad se fortalece con una relación continua y sincera. La oración es un ejercicio de fe, mi hermano, donde hay una comunicación de doble vía, no mediante rezos y vanas repeticiones, como la fe tradicional de México nos enseñó en el tiempo que nos tenía que enseñar. La oración es hablar con alguien y esperar que ese alguien nos hable también.
Es una comunicación de doble vía, no mediante rezos y vanas repeticiones, sino con un corazón, mente y espíritu convencidos, primero, de que Dios escucha tu oración aunque no lo veas. Cuando tú empieces a hablar con Dios, no lo vas a ver. Es por eso que mucha gente se cansa cuando quiere orar, porque no ve a Dios. Hay personas que empiezan su conversación con su amigo, con su familia, con su pareja a las 5 de la tarde y la terminan a las 2 de la mañana. Porque tienen muchas cosas que platicar, porque les agrada la voz, porque les agrada lo que les dicen, porque les llena esa comunicación. Así es Dios. Dios quisiera tener ese tipo de comunicación contigo, y ese tipo de comunicación se llama oración, donde tú hablas con Dios y Dios te habla a ti, a tu corazón, a tu mente y a veces a tus oídos. Aunque Él es un oyente silencioso para tus oídos naturales, sabe entablar una comunicación para con tu espíritu, alma y corazón. Y Él se vale de su Santo Espíritu para revelarse a ti. Y más seguramente, más se revela a ti a través de la Biblia. Palabra inspirada por Dios a través de la revelación de su Santo Espíritu a sus santos, los profetas. Dios quiere establecer esa misma comunicación que tienes tú con tu mejor amigo, en que empiezas cuando todavía no oscurece y termina cuando casi está por amanecer. Porque en esa comunicación se fortalecen lazos, se crea una relación fuerte entre un padre amoroso y un hijo que necesita ser amado. Aunque tú no lo veas, cuando tú decides orar, tienes que acercarte a tu rincón, a tu cuarto de oración, al lugar que tú decides tener esa comunión con Él, con una sincera fe. Fe es la certeza de lo que tú esperas y la convicción de lo que no ves. Y ahí en la segunda parte de ese versículo es donde se centra la oración. La oración es hablar convencido, aunque no veas a Dios, de que Dios te está escuchando. Amén. El primer altar que nosotros debemos construir en nuestra vida es el altar de la oración. Es sacrificar un tiempo, es sacrificar lo mejor de nosotros, es levantarse, como decía nuestra hermana, es levantarse a cierta hora, ponerse de acuerdo con Dios y decir: este día, Señor, voy a buscar tu rostro. No el rostro que ven sus ojos naturales, que un día se los va a comer los gusanos. No, los ojos de su hombre interior, de su ser espiritual, de aquel que sin ver puede creer y estar convencido de a quien le habla lo está escuchando. 2. El ejercicio de la oración es un ejercicio de fe que Dios recompensa, porque en eso manifiestas que no solo has creído en Él, sino que le has creído a Él. Porque la Escritura enseña en la carta de los Hebreos, capítulo 11, versículo 6, lo siguiente: sin fe es imposible. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan.
que premia a los que le buscan, aún sin verlo, aún sin escucharlo audiblemente. Con fe nos acercamos en oración creyendo un principio básico de nuestro Dios, que Él es omnipresente. ¿Qué quiere decir eso? Que está en todo lugar y que Él es omnisciente, que sabe todo. Jesús nos explica, Jesús es el autor y consumador de la fe. La fortaleza de Jesús estaba en la oración. Jesús, dice la Escritura, se apartaba aún antes de amanecer a un lugar solitario para orar. Y a mediodía, aunque estuviera en el ajetreo de su ministerio, Él se apartaba para orar. Y en las vigilias de la noche, ya cuando estaba oscuro, cuando todos estaban buscando una cama para dormirse, Él se apartaba para orar. Y uno de los ejemplos de cómo oraba Jesús es cuando Él se va al monte con sus discípulos antes de ser arrestado. Dice que Él les dijo a sus discípulos: quédense aquí y oren. Y se apartó una hora Jesús, y cuando regresó los halló dormidos. Y los reprendió y les dijo: ni una hora pueden orar. Se volvió a retirar y en su angustia Él oraba y vaciaba sus lágrimas. El sudor se transformaba en sangre, porque sabía que lo que venía ese mismo día era algo que era difícil de enfrentar, y le pedía al Padre alguna respuesta, confirmación de lo que él sabía que tenía que hacer. Y regresó y estaban los discípulos dormidos. Vuelve él a apartarse, los vuelve a reprender porque no podían sostenerse en oración ni una hora. Cuando se aparta otra vez Jesús y regresa, ya habían pasado más de 3 horas. ¿Qué quiere decir eso? Que la oración no es un rezo, mi hermano. Un rezo es cuando a usted le enseñan: usted rece un Padre Nuestro para que Dios le escuche y le atienda. Y empieza usted: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como se hace en el cielo, la se haga aquí en la tierra. No es así, mi hermano. Yo le aseguro que cuando usted se acerca a su pareja, cuando usted se acerca a su amigo, cuando usted se acerca a la persona o a su familia, no hace lo mismo, no saca un papelito y le empieza a decir las cosas a esa persona. No, usted tiene cosas que decirle del día a día, de sus necesidades, de sus debilidades, de lo que usted sabe que Él quiere escuchar. No necesita usted decirle, claro, a Dios nada, porque ya antes de que esté la palabra en sus labios, Dios ya la conoce toda. Pero Él le agrada que usted ejercite su fe, que usted le hable y que usted tenga la sensibilidad de quedarse callado, esperando que Dios le traiga algún pasaje de la Biblia que le conforte, que traiga alguna visión que le dé respuesta, porque así es como habla Dios. La palabra de Dios dice: porque Dios hablará en visión y sueño. Pero también Dios dice a través del escritor de los evangelios de Pablo, que la profecía más segura es
la palabra de Dios. El escritor del libro de Romanos dice que nuestra fe va a crecer cuando oigamos a Dios. Y vamos a oír a Dios cuando conozcamos la palabra de Dios. Amén. Jesús dijo: mis ovejas conocen mi voz y me siguen. ¿Y qué significa eso? Se lo voy a traducir. Mis ovejas conocen la palabra de Dios, y cuando oyen a una persona que les está predicando, ellos detectan si en su predicación está mi voz. Y entonces, si está mi voz, ellos van a estar atentos y la van a seguir. Pero ¿cómo vamos a saber si nosotros no nos acercamos a Dios? Primer altar que usted tiene que construir es una vida de oración. Jesús era un hombre de oración. Ya lo vimos que sus oraciones no eran de una hora y no eran una sola hora al día. Eran en la mañana, a mediodía y en la noche. ¿Okay? Y él cumplía lo que dice el libro del proverbista: andarán dos juntos si antes no se pusieren de acuerdo. Jesús, cada día que salía a hacer la voluntad de Dios, el día anterior se ponía de acuerdo con él. El Espíritu Santo le decía qué es lo que tenía que hacer. Por eso Jesús, cuando le traen la noticia de que Lázaro estaba muy grave, Jesús ya lo sabía, y dice: esa enfermedad no es de muerte. Después, porque él tenía un compromiso en Jerusalén, le dicen: Señor, no vas a ir con Lázaro, ya pasaron 3 días. Tal vez ya está muerto. No, no está muerto. Lázaro duerme, porque él ya sabía que Lázaro había fallecido ante los ojos del mundo. Cuando llega con las hermanas de Lázaro, las hermanas le dicen: Señor, si hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. Y dice: mujer, le hubiera dicho, estoy parafraseando, si tú supieras lo que significa la gloria de Dios, tú no estarías con esas lágrimas. Si yo he venido para orar por Lázaro, es porque Lázaro solamente duerme, y hoy lo voy a sacar de la tumba. ¿Por qué podía Jesús saberlo? Porque ya de antemano Dios le había trazado el plan para con Lázaro, le había trazado el plan para Jerusalén, porque estaba de acuerdo con Dios y Dios le revelaba las cosas. Por eso Jesús se atrevía a decir: yo no hago nada por mi propia cuenta, lo que el Padre me ordena, eso hago. ¿Y cómo se lo ordenaba? Con una vida de oración. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Mateo 6, versículos 5 y 6 dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cierra la puerta, descubre tu corazón delante del Padre que te ve en lo secreto. Que tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará. La oración, mis hermanos, no son repeticiones. La oración no es algo que tú hagas para que tu hermano te oiga. La oración es una comunicación con Dios.
tus palabras tienen que estar dirigidas a Dios, tus palabras tienen que tener un sentido para con Dios. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. La semana pasada hablamos que los altares en la antigüedad se construían para pedir bendición a Dios, para el pueblo, para una persona en especial, para pedir protección del pueblo o una persona en especial, para tener comunión con el pueblo. En los altares se sacrificaba algo para acercarse a Dios. Si usted entiende lo que es Dios, usted sabe que para acercarse con Dios, usted tiene que presentar un sacrificio antes de acercarse a Dios. Los sacrificios que Dios hoy nos demanda no son sacrificios de animales donde es derramada su sangre y es tomada la grosura del animal y las partes del animal y puestas sobre un altar. No, el altar que Dios demanda que el sacrificio sea su cuerpo presentado en un sacrificio vivo. ¿Qué significa eso? Usted es el altar. Pedro dice que usted es la piedra. Ustedes son piedras vivas. Los altares se construían con piedras, en donde solamente la mano de Dios había intervenido. No piedras labradas, sino piedras en donde solamente la mano de Dios las había formado. Las víctimas derramaban su sangre. Hoy la víctima, la propiciación, la sangre que le acerca a Dios, usted es el altar, pero el cordero ya fue sacrificado. Ya se está imaginando cuál es el cordero, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Esa es la víctima que se presenta en su oración. Porque lo que usted le pida al Padre lo va a pedir en el nombre de esa víctima, en el nombre de esa sangre derramada. Y el fuego dice que estando todos reunidos, los discípulos, los seguidores de Cristo, en el aposento alto, en el día de Pentecostés, 10 días después de que fue ascendido Jesús les había prometido que descendería el Espíritu Santo, y el fuego que llegó y se repartió en cada altar, se repartieron 120 lenguas de fuego sobre 120 gentes que estaban en ese lugar orando y perseverando unánimes en toda oración y ruego. ¿Qué fue lo que cayó del cielo? Fuego que era la presencia del Espíritu Santo. Ok, quiero que usted me entienda. Usted es la piedra. Usted es el altar. ¿Cuál es la víctima? Jesús. ¿Cuál es el fuego? El Espíritu Santo. ¿Y para quién se edifica ese altar? Para el Padre. ¿Para quién se presenta la víctima? Para que nosotros seamos propicios delante de Él. Y el Padre envía el fuego para consumir la víctima. ¿Me entiende? Cuando Abraham presentó a su hijo, a Isaac, sombra y tipo de Jesús en el sacrificio, porque Abraham era padre y entregó a su hijo para que fuera la víctima sobre el altar. ¿Quién construyó el altar? Abraham. Y él entregó a su hijo, la víctima. Dios envía la sustitución y encuentra un carnero que sustituye a su hijo. Y envía a Dios
fuego del cielo. Cuando un sacrificio es agradable delante de Dios, no necesita usted ponerle el fuego. El fuego es la presencia del Espíritu Santo. El primer altar es la piedra que es usted mismo en oración. La víctima es nuestro Señor Jesucristo, porque es la mediación. Jesús dijo: y todo lo que pidas al Padre orando en mi nombre, yo rogaré al Padre que te lo conceda. No puede haber un altar completo sin una víctima sobre las piedras. Y esa víctima es Jesús. La sangre es la propiciación para que nuestros pecados sean limpiados. Y el fuego es la presencia de Dios a través del Espíritu Santo consumiendo el sacrificio. Nunca vas a establecer una relación fuerte con rezos. Nunca vas a establecer una relación fuerte con rezos, que son vanas repeticiones hechas como un ritual religioso, a un Dios de quien no estás seguro que te oye, y menos de que tenga el poder y te responda en tu necesidad. Los rezos no te acercan a Dios. Los rezos no sirven en el altar. Es una comunión de fe y sincera, donde tú abres tu corazón. Dios sabe lo que hay en tu corazón, pero Él desea oír tu voz, y Él no va a hacer nada en tu vida mientras tú no le entregues lo que está mal en tu vida, para que el fuego que consume de parte de Dios queme lo que no desea en tu vida. Podemos estar orando, mis hermanos, y pidiendo perdón a Dios, pero tenemos que venir convencidos al altar de que Dios nos puede cambiar si nosotros deseamos cambiar. Se puede venir arrepentido, pero arrepentido como el mundo. El ladrón que es atrapado se arrepiente de que lo hayan atrapado, se siente triste que lo hayan atrapado, pero no se arrepiente. El que se arrepiente según Dios cambia su vida. En el altar de oración usted se va a poner a cuentas con Dios. La oración que Jesús nos enseña dice: y Padre, perdona mis ofensas, así como yo perdono a los que me adeudan. Es un sacrificio. Porque cuando usted le está diciendo perdona mis ofensas, usted está trayendo a la memoria las cosas que usted sabe que a Dios no le agradan. Y si usted se las presenta a Dios, usted tiene que tomar una decisión de renunciar a esas cosas. Y cuesta mucho, mis hermanos. Cuesta mucho. Cuesta mucho. Nunca dice, estoy repitiendo lo que le dije, nunca vas a establecer una relación fuerte con rezos, vanas repeticiones hechas como ritual religioso, a un Dios de quien no estás seguro que te oye, y menos de que tenga el poder y te responda en tu necesidad. Uno de los hombres que más ha sido escuchado en sus predicaciones se llama Billy Graham. Es un hombre de 100 años casi, creo que está por cumplir 100 años.
Y hay un libro que en una ocasión tuve la oportunidad de leer, las memorias o un libro de George Bush, hijo, que creo que se llama La fe de George Bush. George Bush era, no sé si presbiteriano desde nacimiento o cuáquero, pero toda la vida había asistido con sus padres, su familia, a la iglesia, toda la vida. Toda la vida. Pero hasta que fue el presidente y hasta que caminó en una conversación que tuvo a la orilla del mar con Billy Graham, él pudo conocer a un Dios verdadero. Y él dice que lo que más le impresionó de Billy Graham y lo convenció de que él, George Bush, que desde niño asistía a la iglesia, no conocía a Dios. Imagínense qué tremenda cosa, que una persona que todos los domingos está en la iglesia, que canta, que escucha el sermón, que lee la Biblia, no conozca a Dios. Pues él dice, no lo conocía. Lo que más le impresionó es el momento en que Billy Graham le dijo, vamos a orar. Vamos a orar. Dice, estaba Billy Graham, él y otra persona sentados alrededor y empezó Billy Graham a orar. Dijimos que la oración es una comunicación. Dijo que en un momento dado sintió George Bush que alguien más que esas tres personas estaba en ese lugar. Y tuvo que abrir los ojos. No resistió el abrir los ojos, porque la manera en que estaba hablando Billy Graham es como si realmente estuviera una persona distinta de ellos ahí. No sintió la oración dirigida a él, porque muchas veces cuando estamos escuchando a una persona orar, empieza la persona a pensar, ay, esta persona está orando porque me quiere echar ahí carrilla, o me quiere estar diciendo cosas a través de la oración. No, la oración no se dirige a las personas que están aquí. Si usted escuchó la oración o le puso atención a la oración que le pedí que usted orara, no le dije a usted nada. Fue una oración a Dios. A quien estaba dirigida era Dios. Pedí la mediación de Jesús y pedí la intervención del Espíritu Santo. ¿Se dio cuenta o no? George Bush entregó su vida a Jesús en ese momento. George Bush hijo. ¿Por qué? Porque hasta en ese momento él entendió que Dios no es historia, que Dios es actual. Entendió que Dios no es alguien que está lejano, sino que es alguien que está en cada oración. Amén. Si usted ha hecho su vida con vanas repeticiones, y yo le digo, y no es por juzgar, no es por criticar, es para que usted entienda. Jesús, cuando le enseña a orar a sus discípulos, le dice que ore ¿a quién? ¿Al Padre? Cuando le dice que usted pida las cosas en oración, dice que se lo pida ¿a quién? ¿Y dónde está el Padre?
pero Él tiene la capacidad de ser. Y Él dice, y pide en mi nombre, porque yo rogaré al Padre que te lo conceda. Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo, hombre. ¿Ok? Y dice, ¿qué habremos de pedir como conviene? Dice el apóstol Pablo, no lo sabemos. Pero el Espíritu Santo que está en el Padre, está en Jesús y está en usted, sí sabe. Y a veces aún cuando se le acaban las palabras, Él le saca a usted palabras con gemidos indecibles. Cuando dice, mi hijo, dice el Padre, no articula una oración, no articula una frase completa, y le dice al Espíritu Santo, ayúdalo en su debilidad. Y entonces, aún con balbuceos de bebé, con palabras indecibles, empieza a hacer las cosas. Jesús, cuando oró al Padre estando en la cruz, hizo lo siguiente. ¿A quién le dirigía la oración? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué hizo primero Jesús? El perdón. Tengo sed. Y no se refería a la sed, era la justicia. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Venga a nosotros tu reino. Y tú le dice al que el otro que le estaba pidiendo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hoy estarás conmigo en el reino. Elí, Elí, lama sabactani. No está en hebreo, no está en arameo, no está en griego, no está en latín. El escritor del Evangelio dice que traducido es, tuvo que recurrir a la interpretación de lenguas, que traducido es, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y el Espíritu Santo, Jesús no se atrevería a reclamarle al Padre, pero algo estaba en su interior, sentía la soledad. Y entonces es el Espíritu Santo que conoce el corazón del Padre y que conoce el corazón de Jesús, el que interviene aún con palabras indecibles. La oración es eso, es una comunicación, es una relación con el Padre por la mediación de Jesús para pedir que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Consumado es. Y luego viene la palabra, Padre, a ti encomiendo mi espíritu. El espíritu regresa al Padre, pero el cuerpo, el Espíritu Santo va al tercer día y lo toma del Hades y lo regresa al Padre. Amén. La oración, mi hermano, debe ser una necesidad. Número 3, así como saciar tu sed y como saciar tu hambre, sabiendo que es la dependencia de Dios lo que nos fortalece. La Biblia da testimonio que los grandes héroes de la fe fueron victoriosos porque en sus momentos cruciales recurrieron a la oración como un medio para solicitar a Dios guianza para conocer los tiempos en que tomarían decisiones y sazones para salir a la batalla, para pedir perdón, protección y sobre todo para mostrar a sus enemigos a quién tenían respaldándoles.
para obtener bendición y protección. Por eso la Biblia nos deja testimonio de lo que los grandes héroes de la fe hicieron, y las grandes decisiones y los momentos cruciales, en los momentos de necesidad, ellos recurrieron a la oración. Primer altar que debe construir un cristiano es el altar de la oración, y el altar de la oración debe ir junto con el altar del ayuno. Ese es un solo altar, oración y ayuno. Esdras capítulo 6, versículo 8. Y está hablando el rey, no el rey de Israel, el rey de Medo-Persia. Dice: y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey, de uno que no era judío, ni estaba muy seguro del rey de los judíos, pero él algo le inquietaba a través de Esdras, que era su secretario, que de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos, a los ancianos, a los que servían en el templo, para que no cese la obra de reconstrucción de la ciudad de Dios, de la ciudad de David. Y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. Ese es el altar, mis hermanos, el altar de bendición, el altar de protección, el altar de restitución, el altar de reconciliación, es el altar de la oración. Es donde usted va a sacrificar su tiempo, es donde usted va a sacrificar sus rodillas, es donde usted va a poner a prueba su fe, creyendo que el Dios de los cielos, el Dios de los judíos, el Padre de nuestro Señor Jesucristo le está oyendo. Segunda de Crónicas capítulo 20, versículo 3. Vienen los enemigos de Israel y el rey Josafat se entera de lo poderoso de los enemigos que venían contra él. Dice, tuvo temor. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. La oración, mi hermano, dijimos, el altar de oración le va a servir a usted para consultar a Dios de las decisiones que usted debe tomar, cualquier decisión que sea. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Consultar, pedir ayuda, protección. Y también de todas las ciudades de Jehová vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y te tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro,
¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y lo diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros o espada de castigo, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Porque tu nombre está en esta casa. Jesús, cuando te enseña a orar, como lo hizo con los discípulos, dice: y cuando tú te encierres en tu habitación, vas a decir lo siguiente: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo que tú tienes que declarar es lo que hizo Josafat. Lo que Jesús te dijo es un bosquejo. Lo que Josafat hizo es desarrollar ese bosquejo. Él está hablando y está fortaleciendo su fe, declarando la santidad de Dios, declarando que no hay un Dios como el Dios de Israel. Y luego dice Jesús: dile al Señor, venga a nosotros tu reino. Y Josafat dice: ven y socórranos. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a tu descendencia de Abraham tu hijo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros o espada de castigo, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Tu nombre es un nombre santo, tu nombre es un nombre poderoso, tu nombre es un nombre que trae victoria, tu nombre es un nombre que es incomparable sobre todas las naciones. Santo, santificado sea su nombre. Usted tiene que declarar la grandeza del nombre de Jesús en su oración, declararlo como piedra, esa piedra que se levanta en el altar, que se pone para edificar en el altar, es una piedra que reconoce la grandeza de su Dios, que reconoce que no hay un Dios en la tierra, que se acuerda de las victorias que ha tenido Dios y que le ha mostrado la magnificencia del Dios en que ha creído. ¿Está entendiendo? No es una vana repetición. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No. ¿Qué hizo Josafat? Se acordó de qué Dios tiene Israel. Se acordó de las proezas, se acordó de las maravillas, y eso empezó a fortalecer su fe, empezó a levantar su ánimo, porque así es la doble comunicación de Dios. Las palabras eran de Josafat. Y Josafat pensaba que eran sus palabras, pero eran palabras que Dios Padre estaba poniendo a través del Espíritu Santo en los labios de Josafat. Y le dijo Jesús a Pedro: Pedro, ¿quién dice la gente que soy? Un profeta, dicen unos, otros es. Pero tú, Pedro, ¿tú qué dices? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dijo Jesús: bienaventurado Pedro, porque esas palabras no te las reveló ni sangre ni carne. Esas palabras son palabras que puso el Espíritu Santo en tu boca. Amén. Y así es como se comunica Dios. Dios le comunicó a Pedro a través de su propia palabra. Cuando Dios estaba hablando a través de los labios de Pedro en el primer mensaje evangelístico de Pedro, cuando el día de Pentecostés se derramó el Espíritu Santo, empezó Pedro, un hombre que no tenía cultura o enseñanza académica, empieza a dar un sermón tremendo y cita porciones de la Escritura, de los profetas, de la ley, etcétera, etcétera. La palabra de Dios va a empezar a fluir en su oración cuando usted esté convencido de que hay una comunicación con Dios.
Dice, si mal viniere sobre nosotros espada de castigo, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti. Y tú encerrado en tu habitación. Y tú encerrado en tu habitación, porque tu nombre está en esta casa. Porque Dios te escucha en lo reservado. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás. Y dice la oración de Jesús, mas líbranos, no nos metas en tentación, mas líbranos de todo mal. Y Josafat empieza diciéndole, ¿te acuerdas que tú nos dijiste que si tú enviarías cosas así sobre nosotros, nosotros nos humillaríamos, nos pondríamos de rodillas, lloraríamos, rogaríamos y tú oirías desde los cielos? Dice versículo 14, la oración es de doble vía, y más cuando usted viene a hacer esa oración aquí al templo, a la casa de sacrificio. Dice, y estaba ahí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaya, hijo de Geliel, hijo de Matatías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, fuego. Y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Sid y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, estad quedos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, que Jehová estará con vosotros. La oración es un medio para que usted consulte a Dios sobre tiempos, sobre sazones, sobre decisiones que usted debe de tomar en su vida cada día. El rey de Medo Persa le dijo a Esdras, no te preocupes, cerca de Jerusalén, ve ahí donde está mi tesoro y dile a el encargado de mi tesoro que les provea para que nunca falte sacrificio que se ponga en el altar, para que oren por mí y por mis hijos. Seguridad, protección, consulta, dirección. Mateo 17, cuando llegaron al gentío, versículo 14, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar, y lo he traído a tus discípulos, pero tus discípulos todavía ni el primer altar edifican, porque tus discípulos ni el primer altar han empezado a edificar. No lo han podido sanar. Y ahorita le voy a dar la respuesta a lo que le estoy diciendo. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, incrédula y perversa. Si ustedes saben que el poder está en el primer altar, ¿por qué no han trabajado su primer altar? No aprendieron de Josafat en la antigüedad, no aprendieron de David, no aprendieron de Samuel, no aprendieron de Caín y Abel. Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tengo que hacer las cosas yo. ¿Cuántos días había estado en el desierto Jesús? 40 días, y dice la palabra de Dios en el libro de
de Marcos que regresó él revestido de poder, creo que es Lucas, revestido de poder, porque él había estado 40 días orando y ayunando. Cuando Josafat vio a su enemigo, él se puso a orar y trajo a la iglesia, a todo el pueblo a que se pusieran a orar, se humillaran y convocó ayuno, porque el enemigo era muy poderoso. Pero los discípulos ni una hora podían orar. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. En un momento salió el demonio. Viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, y el que se acerca en oración a Dios debe de creer que le hay y que Él galardona a los que le buscan. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale, se lo voy a parafrasear, si no has edificado tu primer altar. Amén. Amén. Ya estoy terminando, voy a hacer un resumen. Oración. Establece una identidad como hijo redimido y una relación fuerte entre el Creador y su creación, mediante una comunicación de doble vía que se hace continua, creando una dependencia de la misma, así como es la necesidad de ser saciada la sed y el hambre, entendiendo que es mediante este ejercicio de fe la manera en que recibimos respuesta para estar a cuentas con nuestro Creador, que es la manera en que nosotros pedimos perdón por nuestros pecados, para que nuestros pecados no sean un estorbo a nuestras oraciones, mediante la confesión de pecados. En esa confianza de fe nos sabemos perdonados, obtenemos guianza, consejo divino para toma de decisiones, pedir fortaleza en nuestras debilidades y provisión en nuestras necesidades. Esa es la oración. El ayuno nos provee de una renovada porción de poder, de seguridad, de nuevo, confianza en el respaldo con que contamos de parte de Dios, su Hijo y su Santo Espíritu. La palabra dice que los hijos de Dios son los que no andan conforme a los deseos de la carne, sino los que son guiados por el Espíritu Santo. Esta es parte de las armas de nuestra milicia, las cuales no son carnales, sino fuertes en Dios para derribar todo argumento que se levanta contra Cristo y su verdad. Amén. Empiece a edificar su altar. La palabra de Dios dice que Abraham, el primer altar que edificó fue a la tierra donde se le manifestó y se le mostró Dios. El primer altar que usted debe de manejar es aquí en la casa de Dios. Y dice que luego inmediatamente construyó otro altar entre Jai y Betel. Y ese altar lo construyó donde él puso su tienda, en su casa. Debe haber dos altares a los que usted recurra día con día, que es el de su casa, y el del día del Señor, y el del día de reuniones, que es en las casas de sacrificio. Amén. Incline su rostro y vamos a orar.